Ok, chicos. Bueno, vamos a ir comenzando con esta nueva materia. Como les dije en la mañana, sobre todo a los que se van incorporando con nosotros, es importante que destinen una sección de su cuaderno a esta materia. No es necesario que compren un cuaderno completo o que le destinen un cuaderno completo. De hecho, si ustedes tienen por ahí cuadernos ya de medio uso, pues también lo pueden utilizar. Seguramente a lo largo de toda la materia, pues vamos a utilizar unas 20 o 25 hojas. Pero lo que sí quiero es que todos esos temas estén en el mismo cuaderno. Por favor, esto es bien importante. En todas las materias, pero en particular en esta, vamos a estar a lo mejor regresando a temas. Entonces, quiero que cuando estemos hablando en la unidad 3 sobre un tema de la unidad 2, ustedes me puedan contestar porque tienen sus apuntes a la mano. No se vale, chicos, sean organizados, aunque estemos a distancia, no se vale que tengan unos apuntes en una parte y otros apuntes en otra. Luego les digo, a ver, por favor, la clase pasada dijimos esto. A ver, Carlitos. Y resulta que Carlitos no tiene el apunte porque lo hizo en otro cuaderno. Ahora, yo entiendo y respeto sus formas de vida, sus necesidades, pero si ustedes tienen que salir, es lógico que se lleven todo lo que necesitan para estudiar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces me dicen, es que estoy en mi otra casa y no me traje ese cuaderno. A ver, son adolescentes, están encaminándose a una adultez y como tal, entonces tienen que ser responsables. Si ustedes tienen que salir porque tienen que ir a la casa de la abuela, porque el internet hoy no sirvió en la casa de mis papás, o a lo mejor tenemos una situación en donde un día estoy con mi papá y otros días estoy con mi mamá, se entiende y se respeta. Pero también es parte de su responsabilidad llevarse entonces los cuadernos que necesiten. Y quien tenga que trabajar, porque me ha sucedido, quien tenga que trabajar y estar tomando clases, pues es exactamente lo mismo. No me pueden decir, es que no traigo esos apuntes porque estoy en mi trabajo. Si ya sabías de antemano que vas a tomar clase en tu trabajo, pues deben de estar tus apuntes, ¿no? Entonces, por favor, con esto quiero decir entonces que vamos a comenzar con esta materia y que van a dejar entonces la primera página para que me hagan la portada, ¿sale? Y ya en la segunda, pues vamos a comenzar con los temas. Bien, tenemos presente de Xochitl, Naomi, Jacqueline, Gerardo, Esme, Christopher Arredondo, Lisbeth, Ángels, Emanuel y nada más. Ok, tenemos 10 participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí me falta alguien de presente. Brian, creo que eres tú el que no ha puesto presente. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Esta materia es diplomado de recursos humanos. Diplomado de recursos humanos. Y vamos a ver precisamente cómo se ha dado, bueno, en esta primera parte de esta primera unidad vamos a hablar de cómo se fue dando la evolución de este concepto de recursos humanos, porque recursos humanos no siempre ha existido. Recursos humanos es relativamente nuevo. Tal vez sea un concepto que se utiliza desde hace 100 años y tal vez un poco menos. Antes de la revolución industrial, pues no existía nada de eso. Nuestra unidad, la unidad 1, se llama función
del personal, función de quien administra al personal, ¿no? Y esta clase del día de hoy es la función del Departamento de Recursos Humanos. Pero como les decía yo hace unos minutos, pues esto es relativamente nuevo y va surgiendo de alguna manera con las ideas o los principios de Taylor. Espero que lo vayan anotando ya de una vez en su cuaderno, por favor. Entonces, quien comienza a identificar que debe de existir un área dentro de la fábrica, un área dentro de la empresa que se dedique a todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en ese lugar, va a ser Frederick Taylor. Como consecuencia de la revolución industrial, esto ya lo sabemos, la forma en que se empiezan a producir los objetos, los servicios, los bienes, perdón, eh, se transforma y comienza a darse en una gran escala, ¿no? Antes de la revolución industrial las cosas se hacían manualmente y esto lo que traía como consecuencia es que era pues una producción muy baja, ¿no? Muy pocos artículos porque además se hacían de manera familiar, o sea, se creaban en el seno de una familia era la que se dedicaba a hacer todas las piezas, los artículos, y bueno, pues por esa situación se daban en pequeñas cantidades, pero cuando empiezan a utilizar las máquinas movidas a vapor, entonces empiezan a surgir, empiezan a acrecentarse lo que se llamaban factorías, que son como las antecesoras de las fábricas, y entonces ahí se experimenta un crecimiento en la producción, pero también se experimenta un crecimiento en la producción porque cada vez son más las personas que de alguna manera son llamadas para que empiecen a producir. Antes de la revolución industrial, las personas que vivían tanto en el viejo mundo, es decir, Europa, Asia, África, como las personas que vivían en todo el continente americano, eran prácticamente agricultoras, vivían en el campo. Pero cuando empieza a acelerarse la fabricación, la producción a través de máquinas, entonces esto va a generar que la gente del campo se venga a las grandes ciudades y entonces esto va a traer forzosamente la necesidad de comenzar a administrar no solamente el dinero, sino administrar a estas personas, digamos, organizarlas. Y como les decía hace ratito, pues es Taylor quien se da cuenta de la necesidad de bueno, de ir generando una organización para ir seleccionando, pues, quiénes eran los más aptos para realizar estas tareas. El departamento de, ¿cómo se llama? El departamento de personal o de administración de personal surge básicamente por esta necesidad, por la necesidad de identificar quiénes son los más aptos para realizar ciertas tareas y que por lo tanto el sistema funcione como una máquina, como un engranaje, que de alguna manera sea perfecto. Entonces van buscándose a los más aptos, a los trabajadores más eficientes y esto pues hay que empezarlo a hacer. Primero se hace de una manera empírica, ¿qué quiero decir? Experimental, como por ensayo y error, pero luego ya después se tiene que hacer de una manera científica. De hecho, por eso hablamos de una administración científica, ¿no? Como lo tenemos aquí. Eh,
Hablándolo en términos de nuestro propio país, hablándolo en términos de México, pues obviamente nosotros vamos a iniciar imitando un poco lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Pero ya después, pues aquí también en México se va dando como una apropiación y una actualización de las necesidades que hay en nuestro entorno, en nuestro país, porque lógicamente es diferente lo que sucede en otros países, en Estados Unidos, con lo que sucede aquí en nuestro país, ¿no? Vamos a anotar, por favor, como título, origen e importancia. Entonces, como primer punto, vamos a anotar, bueno, ponen así el título, origen e importancia, y lo vamos a desarrollar de una manera sencilla, nada más con números y con oraciones muy, muy concretas, muy sencillas. Vamos a poner número 1. Taylor y Fayol, recuerden que Fayol con F mayúscula porque es apellido, bueno, obviamente Taylor también, Fayol también es con Y. Taylor y Fayol ponen la base de la administración. Bueno, ya en algún momento habíamos dicho que Taylor, por ejemplo, pues ve la importancia de crear lo que en un primer momento se conoció como este, oficinas de selección. ¿Sí? Ahí pónganle entre paréntesis, oficinas de selección, y ya se cierra el paréntesis. Y bueno, pues esto es muy claro, ¿no? Cuando Taylor nos habla de una oficina de selección, pues es el lugar dentro de la empresa que nos estaría ayudando a identificar qué personas llegan a solicitar puestos y cuáles son las que más nos convienen y cuáles son las que tal vez no nos convienen tanto. Como les decía hace ratito, al principio se hace de una manera un tanto rústica, pero luego ya después los procedimientos se van a ir mejorando. Número 2, como segundo punto, bueno, anótenle así como tenemos aquí, mercados, finanzas, producción y relaciones industriales. Como en un segundo punto nos damos cuenta que la organización va a señalar la necesidad de buscar especializarnos en ciertas áreas. ¿En qué áreas? Por ejemplo, en el área de finanzas. Es necesario contar con personas que sepan y que puedan manejar las finanzas de la empresa. De hecho, una de las materias que vamos a tener el día de mañana es contabilidad. Vamos a tener contabilidad 1 y 2 y luego como una especie de contabilidad 3 ya en quinto cuatrimestre. Ahorita ustedes están en tercero, es contabilidad 1, en cuarto contabilidad 2 y en quinto es estados financieros, que les digo es un poquito como contabilidad 3, por decirlo de un nombre muy, muy general. ¿Qué busca? ¿Qué busca esto? Tener gente con los conocimientos especializados en el manejo del dinero. Gente que tenga el conocimiento y la habilidad para identificar en dónde está invertido cada peso en la empresa y cómo ese peso invertido va a generar una ganancia. Saber identificar cuáles son las estrategias, lo pienso en los estados financieros precisamente,
¿Cuáles son las estrategias para hacer que ese dinero gane más? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, una empresa es un negocio y un negocio tiene fin de lucro. ¿A qué me refiero con fin de lucro? A generar más recursos. Si yo invierto 1 peso, yo estoy esperando que ese peso se conviertan en 2 pesos. Y luego esos 2 pesos, pues espero que sean 4. Y en un momento determinado no espero que sean 8, espero que sean 10 pesos. Es decir, siempre ir buscando la generación de más y de más. Y esto se hace a través de unas buenas finanzas. Pero las finanzas no lo son todo. Espero que ya hayan anotado este otro punto que es la producción. Al ser una fábrica, pues es una fábrica que obviamente se va a dedicar a elaborar artículos o a producir servicios. Ya más adelante vamos a ver, y sobre todo en contabilidad, a qué nos referimos con productos y servicios. Pero bueno, en este caso lo voy a dejar en términos generales y voy a hablar de producción. ¿Cómo le voy a hacer para que haya buena producción? Que no solamente yo produzca, digamos, 100 mesas en un mes, sino producir a lo mejor 120, 130, 150 o a lo mejor hasta 200 mesas. Pero de la producción también va de la mano, también va relacionado lo que son las ventas, porque me voy a dar cuenta que el producir no es la parte, no es solamente la parte más importante de una empresa, sino también la venta. O sea, no puedo estar yo produciendo y produciendo y produciendo si no lo voy a vender. No tiene caso que yo tenga 200 mesas si de esas mesas solamente he vendido 20. Entonces, allí hay un desajuste. Por eso, producción y ventas están íntimamente relacionadas. Bien, y otro punto son las relaciones industriales como consecuencia de la necesidad de poner a expertos en la función, en todas las funciones que tienen las empresas y no dejarlo en manos de personas inexpertas o de personas que estén improvisando, de personas que no sepan cómo se llevan a cabo esas relaciones industriales y que nada más estén ahí inventando a ver qué se hace. O sea, no se puede estar improvisando. Debemos de contratar a personas que sí sepan de qué se está hablando, ¿no? Bien, como les decía hace ratito, bueno, también vamos anotando esto, por favor. Como les decía hace rato, directamente nos llega de Estados Unidos, más o menos durante el porfiriato, durante la época de Porfirio Díaz, cómo en Estados Unidos se están llevando a cabo estos procesos administrativos. Sin embargo, ya después de un tiempo, pues en México se van adaptando todas estas ideas, todas estas teorías, porque bueno, también es una realidad que México es diferente a este otro país. Y entonces, aunque nos van llegando muchos libros del extranjero, aunque nos van llegando muchas teorías, pues se van a ir dando, se van a ir generando en nuestro país adaptaciones Maestra, especiales. Mande. ¿cómo le ponemos en el punto número 3? Mm, pues pónganle recursos humanos en México. Recursos humanos en México. Bien, entonces ahora en un primer momento, las personas que estaban en recursos humanos, como lo tenemos aquí en la imagen, pues
van tomando diferentes nombres, les vamos a llamar en un primer momento jefe de personal. Este jefe de personal tenía unas actividades, pues no quiero decir sencillas, pero no tan desarrolladas o no tan elaboradas como a lo mejor hoy en día. El jefe de personal, pues básicamente se hacía cargo del pago a los trabajadores, no solamente a los obreros, sino a todo el personal en términos generales. Y a esto le llamábamos elaboración de nóminas. Ya también el día de mañana vamos a tener la materia de sueldos y salarios y allí vamos a identificar qué diferencia hay entre un sueldo, qué diferencia hay entre un salario y muchos otros detalles que tienen que ver, perdón, muchos otros detalles que tienen que ver precisamente con el pago a los empleados. Se crea en la primera mitad del siglo XX lo que se conoce como Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una prestación que los empleados van a tener con respecto a una demanda muy lícita y muy clara que se hacía, pues ya inclusive desde finales del siglo XIX, pero que aquí en México se va a hacer más patente durante la Revolución Mexicana, la demanda de la seguridad social. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando las empresas empiezan a surgir, cuando las fábricas empiezan a surgir, desgraciadamente cuando hay un accidente, al obrero no se le indemniza, al obrero no se le apoya, no se le ayuda de ninguna manera. Si tiene algún accidente y en ese accidente pierde algún miembro o inclusive pierde la vida, pues no pasaba nada, ¿no? Las obreras, por ejemplo, pues simplemente eran mandadas a su casa. Muchos obreros, pues obviamente trabajaban en situaciones verdaderamente terribles, ¿no? Hace poquito leí un artículo donde me quedé yo verdaderamente sorprendida. A principios del siglo XX, los estudios de María Curie, de Pierre Curie y de Francis Becquerel eh, llevan al descubrimiento de la radioactividad. Entonces, se dan cuenta que hay algunos elementos, algunos metales que en la oscuridad fluorescen, ¿no? Y llamaban mucho la atención. Inclusive se dice que María Curie en las noches bajaba a su laboratorio, ya que todo estaba oscuro, precisamente porque le gustaba ver esa luminiscencia del radio. Ella no sabía que eso era altamente tóxico, altamente envenenante, y en su época se empieza a utilizar. Y yo leía un artículo que decía que en Estados Unidos se contrató se contrató a varias obreras para que pintaran los relojes de pared con ese material. Lo que tenían que hacer las obreras, tengo aquí un pincel a la mano, lo que tenían que hacer las obreras era chupar el pincel para que se hiciera así delgadito y luego, imagínense ustedes, este es el material radioactivo, ¿no? Imagínense que es mi pintura, es una pintura radiactiva, mojo el pincel y entonces vamos a imaginar que este es mi reloj, pintarle las manecillas, ¿no? Para que en la oscuridad, pues obviamente se viera el 1, el 2, el 3, y cuando las manecillas fueran cambiando, pues en la oscuridad se viera si eran 5 para las 2 o 10 para las 3 o etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que trajo como consecuencia esa mala práctica? Profe, Mande. ¿quién eso hacía que se les cayera el cabello? No, eso hubiera sido genial. Eso hubiera sido lo menos. No, se les empezaron a caer los dientes. Bueno, primero se les hinchaban las encías, les sangraban y luego se les caían los dientes. Y un poco antes de morir, porque finalmente no vivían mucho tiempo, se les empezaba a hinchar la mandíbula.
y entonces se les hinchaba todo esto y también pues ya no podían pasar la comida. Entonces, o se morían de cáncer en todo esto, o se morían de inanición porque ya después no podían comer. Y la empresa, Ya me dio ansias, ya me lo imaginé. desgraciadamente, pues no hizo nada, no les ayudó, no las indemnizó, pues no les hubiera, ni siquiera hoy se hubiera podido hacer algo, ¿no? Hoy no se podría hacer nada contra eso, pero pues ya al menos indemnizarlas o dejarles alguna cantidad, a sus, como se dice, a sus deudos, ¿no? Entonces, como este ejemplo que les acabo de contar, hay infinidad de cómo los obreros pues eran explotados literalmente, se les dañaba en todos los aspectos. Creo que a ustedes les expliqué la vez pasada lo de los sombrereros locos, ¿no? ¿No les expliqué a ustedes de por qué se habla del sombrerero loco? Que también era algo más o menos semejante. Los obreros trabajaban con plomo y el plomo, cuando entra a nuestro organismo, daña nuestras funciones cerebrales y entonces nosotros perdemos contacto con la realidad. Estos sombrereros eran obreros que pintaban y que manufacturaban los sombreros de la gente rica, estos sombreros, ay, no me acuerdo cómo se les llama, pero sombreros para caballeros, ¿no? Sombreros para gente adinerada. Entonces, les llamaban así sombrereros locos, porque después de un tiempo de tanto estar en contacto con el plomo, la gente literalmente enloquecía, sentía ganas, bueno, no sentía ganas, de hecho lo hacía, de aventarse, por ejemplo, por las ventanas. Hubo muchos obreros que en un momento determinado enloquecieron y se aventaban, obviamente pues morían. Y ya después de tiempo se dieron cuenta, bueno, aceptaron, porque en realidad siempre lo supieron, esto se sabe desde el tiempo de los antiguos romanos, que el plomo es muy dañino. Entonces ya después de tiempo aceptaron que era el uso del plomo, pero nunca se les dio ninguna gratificación a los obreros ni a sus deudos, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que a lo largo del mundo, todo lo que es el siglo XIX, principios del siglo XX, se va a buscar que los obreros tengan pues algún tipo de protección y por eso surge en nuestro país lo que se conoce como seguro social, que desgraciadamente en muchas partes del mundo ya desapareció, porque este seguro social, algo más o menos parecido, obviamente no exactamente igual, pero en muchos países del mundo se empezó a asignar esta seguridad social, pero en muchos otros países, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Inglaterra, esta seguridad social prácticamente ha desaparecido. Y en nuestro país, pues ya seguro social nada más es de nombre, porque todos sabemos que vamos al seguro social y difícilmente nos atienden, difícilmente nos dan una medicina que verdaderamente valga la pena, etcétera, ¿no? Y todo esto es porque, bueno, pues este tipo de prestaciones se han ido eliminando. Bueno, regresamos al hecho de que las personas que se dedicaban a la administración de personal, entre otras cosas, también tenían la obligación de ver todo lo que estaba relacionado con esto, con el seguro social, ¿no? Entonces, conforme va avanzando ya el siglo XX, ya estamos hablando de la década de 1930, de 1940, de 1950, surgen diferentes licenciaturas que están enfocadas precisamente a administrar el personal. ¿Qué licenciaturas son? Pues obviamente la licenciatura en administración, que tenemos aquí en Grupo CT, la licenciatura en contaduría, la licenciatura en informática o una parte de la psicología que es psicología organizacional y también la psicología industrial. Por ahí hay algunas pequeñas diferencias entre psicología organizacional y psicología industrial, pero que en términos generales se refieren a esto, a la administración de personal. Bueno, el siguiente punto es el que tiene que ver con... ya no, a ver, espérenme. No, ya no quedó.
Bueno, el siguiente tiene que ver con lo que es la dirección de la supervisión del personal. La supervisión del personal. Su nombre de alguna manera lo está diciendo. A ver, espérenme, pero sí lo puse. Ah, ahí está. La supervisión de personal se va a dar en lo que es el Departamento de Recursos Humanos. O también es Administración de Recursos Humanos. Sus siglas son ARH. En algún momento en Oye decíamos que siempre que vamos a hacer una abreviación, la primera vez ponemos el nombre completo y entre paréntesis la abreviación, y ya una vez que se hace esta aclaración ya podemos utilizar la abreviación en lo subsecuente. Bueno, la administración de los recursos humanos se va a ver auxiliado por la psicología industrial. Anótenlo, por favor. Si quieren, ustedes pueden hacerlo en forma de lista. Esto sería el título y este sería el punto número 1, si lo quieren hacer en forma de lista. Si no, si lo quieren hacer un esquema como el que está, son 4, 5, 6, 7 puntos, ¿sale? El segundo es la ingeniería industrial, que obviamente tiene que ver con la búsqueda de nuevas estrategias para crear máquinas que cada vez sean más eficientes, que optimicen todas las actividades. La administración de los recursos humanos también está íntimamente relacionada con lo que es el derecho laboral, como por ejemplo, ¿qué sucedería hoy en día si este caso que les platico de estas pobres jóvenes que trabajaban con pintura radiactiva tuvieran alguna situación crítica? Bueno, pues el derecho laboral podría y tendría que auxiliarlas, ¿no? Por eso es importante estas otras ramas, como por ejemplo la ingeniería en seguridad, que su nombre ya más o menos nos deja entrever que es la búsqueda de estrategias para que todo el personal de la empresa, de la institución, no corra riesgos, o al menos que corra los riesgos menores o los menos riesgos posibles. Tal vez en algunas ocasiones no se pueda liberar del todo al obrero de ciertos riesgos. Sin embargo, para eso también, fíjense qué interesante, se van desarrollando estas áreas, la cibernética y la ingeniería industrial, que hoy por hoy nos pueden proveer de robots para realizar actividades que pueden ser peligrosas o que requieren de mucha, ¿cómo se dice? De mucha precisión, requieren de mucha precisión para realizarse y que a veces los seres humanos no podemos hacer. Bueno, pues ya sabemos que un robot bien programado, pues puede realizar esas actividades, ¿no? O actividades que son peligrosas también, hay que decirlo, ¿no? Actividades que ponen en riesgo la vida humana, pues ya son hechas por robots. Entonces, entre otras cosas, pues para eso está esta ingeniería industrial y esta cibernética. Bien, la medicina laboral, que aquí más que nada es la prevención. ¿Sí? Antes de que suceda, vamos a ver de qué manera podemos evitar riesgos en los empleados. Y la ingeniería en sistemas, que obviamente busca optimizar pues todos los procesos administrativos. ¿Ya terminaron de anotarlo? Avísenme por favor cuando ya terminen. ¿Ya?
Ok. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos justo para que... Ay, no, esto no. Mejor anoten esta actividad, por favor. Ah, ya sé. A ver, tómenle una fotografía a esto y ahorita lo pasan a su cuaderno. Dice diversidad de denominaciones de la Administración de Recursos Humanos. A los recursos humanos les podemos llamar departamento de personal, departamento de relaciones industriales, departamento administrativo, departamento de personal y relaciones públicas, departamento de relaciones internas, departamento de trabajo, encargado de personal y jefe de personal, ¿sale? Entonces, tómenle una fotografía, por favor, o una captura de pantalla. Y pasamos a la siguiente. Esta es una actividad que les voy a pedir que realicen ahorita. Son las 12:10. Dice, realiza en tu cuaderno un cuadro sinóptico de las subfunciones de los recursos humanos. Actividades realizadas por el departamento, capacitación de empleo, una muy breve descripción. Chicos, ya hemos hablado de que cuando digo una breve descripción es que ustedes me digan en unas 4 o 5 palabras, no más, de 1 a 5 palabras, ¿a qué se refiere esto de capacitación del empleo? Administración de sueldos y salarios, también en 5 palabras o menos cada una, porque estas se van desglosando en otras, ¿eh? Entonces, no quiero que estén escribe y escribe y escribe. Nos vamos a volver a conectar entonces. Les voy a dar 20 minutos. Son las 12:10. A las 12:30 nos volvemos a conectar. Y esto ya tiene que estar en su cuaderno. Ayer les mandé los manuales. Entonces, allí les mandé el que dice... No lo encuentro. Ah, es que ya son tercero, ¿verdad? Ya no son segundo. Perdón, lo estaba buscando como segundo. El que dice libro de administración de personal. Ese libro se divide en 4 unidades. Ahorita estamos en la unidad 1. Entonces, obviamente esto lo van a buscar en la unidad 1. Y esto que ya vimos, o sea, también guíense por esto, chicos. Van a encontrar todo esto que ya les expliqué. Van a ver la parte que dice antecedentes, luego origen e importancia, luego administración de los recursos humanos y luego precisamente esto último que le tomaron fotografías,